Muchas bendiciones para todos nuestros hermanos. Que la paz de Dios, la gracia de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo nos acompañen y que este tema, la sexta conferencia de la serie Los eventos finales y la iglesia, sea de mucha bendición. Lleva como título El pecado de Meroz. Dice el libro de Jueces, capítulo 4, versículo 3. Dice así: Entonces los israelitas clamaron al Señor porque aquel tenía 900 carros cerrados y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Por 20 años el pueblo de Israel había sufrido la esclavitud, la opresión y había sufrido los desmanes de este rey pagano y a través de su capitán Sísara. Eran esclavos, estaban siendo oprimidos. Pero todo esto tenía una causa. La causa por la cual el pueblo de Israel estaba en esta condición era porque se habían alejado de Dios, estaban en desobediencia, se habían apartado de los caminos de Dios. 20 años sufriendo la crueldad de sus opresores, a causa de que se habían salido del escudo protector de Dios. Muchos durante esos 20 años jamás admitieron que la causa era por el haber desechado a Dios. Pero al paso del tiempo, algunos empezaron a ver y a reconocer que era el haberse apartado de Dios los que los tenían en esta condición. Tuvieron una nueva condición. El Espíritu Santo empezó a trabajar en ellos y ahora clamaron a Dios. Clamaron a Dios en pro de ayuda, buscaron a Dios, se volvieron a Dios y Dios los escuchó. Dios siempre escucha, Dios siempre está en pro de ayudar a su pueblo. Dios nos ama, Él está con nosotros, Él siempre está dispuesto a. Los que no estamos dispuestos muchas veces somos nosotros, hermanos. Dice que el Señor ahora envía palabra por medio de su profetisa. Y ahora les dice así, dice en Jueces 4, capítulo 6, versículo 8, dice: Ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te mandó el Eterno que vayas al monte Tabor y reúnas a 10,000 hombres de Neftalí y Zabulón? Y yo atraeré a ti al arroyo de Sison a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros, su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak respondió: Si tú vienes conmigo, iré, y si no vienes conmigo, no iré. Barak, en el temor, rehusó ir solo. Él quería tener una especie de talismán, él quería que Débora lo acompañara. Él pensaba que con Débora estaba la protección, él pensaba que Débora podía ayudarlo a alcanzar la victoria. Pero hermanos, no, él estaba equivocado. La victoria no estaba en Débora ni en ningún hombre, ni en ningún ejército de Israel. La victoria estaba en Dios. Dios era el Dios de la victoria. Dios es Jehová de los ejércitos. Él podía darle la victoria. Debido a esto, Dios manda una respuesta a Barak y le dice: Iré contigo, dice Débora, iré contigo, pero la honra no será tuya, porque en mano de una mujer entregará el Eterno a Sísara. Y Débora se levantó y fue con Barak a Cedes. La respuesta fue que él no iba a tener la gloria, que era una mujer la que iba a tener la gloria, que era una mujer la que iba a derrotar al capitán de la guardia del ejército opresor. ¿Qué descripción se nos hace aquí de los últimos días, mis hermanos? Al igual que el pueblo de Israel, este mundo nos tiene oprimidos a nosotros, estamos oprimidos. Al igual que el pueblo de Israel, que fue cautivo a una nación pagana, nosotros los hijos de Dios estamos cautivos en este mundo. Nos tenemos que esconder en rocas y en las montañas. Así, por muchos años el pueblo de Israel, debido a su apostasía, ha estado bajo el dominio y el poder
de la bestia, hermanos. Nosotros hemos estado bajo ese dominio por muchos años. Y muchos han muerto. Pero la palabra de Dios dice que para este final del tiempo, el Señor, si nosotros clamamos, va a suscitar un ejército grande, un ejército de personas que son representados por el ángel que vuela en medio de la tierra con voz potente. Es tiempo de que nos levantemos, es tiempo de que escuchemos la voz de Dios, es tiempo de que nos consagremos totalmente a Él. Quizás nuestros pecados, quizás nuestra indiferencia es la que nos ha llevado a esta situación, pero es tiempo de que como pueblo clamemos a Dios y nos volvamos a Dios. Seremos ese ángel que proclamará el último mensaje de misericordia al mundo, y con Cristo venceremos, hermanos. Cuando Dios manda a llamar al pueblo, Dios hace pregonar la voz y convoca a todas las tribus de Israel. Pero solo 2 tribus acudieron al llamado. Las otras 2 tribus querían ser librados de la opresión. Las otras 12 tribus querían ser libradas de la opresión. Las otras 12 tribus confiaban en Dios, amaban a Dios, pero no estaban dispuestas a sacrificar sus posesiones. Dice la palabra de Dios, dice en los versículos 14 y 17 de Jueces 5, dice: Galaad permaneció del otro lado del Jordán para no involucrarse. Dice en el versículo 17, se nos dice que hubo algunas tribus que se quedaron al otro lado para no involucrarse. Dan junto a sus navíos, Dan estaba junto a sus navíos, cuidando sus naves, cuidando sus negocios. Pensaron, estaremos más seguros aquí pescando. Aser se mantuvo junto a la ribera del mar, se quedó en sus puertos. Zabulón y Neftalí, las 2 tribus principales, arriesgaron sus vidas, pero el resto no respondió y Dios no se agradó de ello. Hermanos, sí, hubo un llamado a todo el pueblo de Israel, pero solo 2 tribus acudieron al llamado. Los otros, aunque amaban la obra, aunque deseaban la liberación, por temor a perder todo lo que habían conseguido, se quedaron y no acudieron al llamado. La gente le atribuyó más valor a su vida que al llamado de Dios. Esta gente no era gente mala, eran religiosos. También se lamentaban por los pecados de Israel y lloraban por su liberación. Se consideraban básicamente buenas personas y piadosos. No eran colaboradores del enemigo, pero no estaban dispuestos a exponer su vida por la causa de Dios. Ellos tenían que cuidar sus familias, atender sus negocios, su propio futuro estaba en juego. Y el Señor utiliza un término para llamar a estas personas que no quisieron acudir en su ayuda. El término meros se les atribuye a ellos. Miren lo que dice Jueces 5:23. Maldecid a Meroz, dijo el ángel del Eterno. Maldecid severamente a sus habitantes, porque no vinieron en ayuda del Eterno contra los fuertes. Se les llamó Meroz, porque no quisieron acudir en ayuda de Dios. Porque para ellos fue primero sus pertenencias, para ellos fue primero sus familias, para ellos fue primero sus negocios. Y no quisieron arriesgarlo para ir en pro de la batalla de Dios. Este versículo tiene un total significado para los días nuestros ahora en los días finales. Puede ser que nosotros estemos siendo esos meros del Nuevo Testamento, esos meros del tiempo del fin.
Hay una batalla que librar, hay una misión que Dios nos ha encomendado de proclamar el Evangelio. Hay que ir y arrebatar todas esas almas que están esclavizadas por el pecado con el poder de Dios. Hay que llevar la misión, hay que darla con fuerte pregón. Pero ¿cuántos de nosotros nos está dando temor y no queremos ir en auxilio de Dios? Por miedo a perder nuestras casas, por miedo a perder nuestros negocios, por miedo a perder nuestras familias. No queremos arriesgar nada. Y nos estamos convirtiendo en los meros del tiempo final. Dice Elena G. White en el libro Servicio Cristiano, dice: maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en socorro a Jehová contra los fuertes. Como ilustración de que habéis fallado en acudir a colaborar en la obra de Dios, como era vuestro privilegio hacerlo, se me han señalado estas palabras: maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en socorro a Jehová con los fuertes. ¿Qué había hecho Meroz? Dice Testimonios Selectos, tomo 3, página 108. Nada. Tal era su pecado. No hicieron nada, hermanos. No estaban con los enemigos. Amaban la causa, oraban, predicaban, pero cuando se les llamó a la batalla no hicieron nada. Para ellos tenía más valor su familia. Para ellos tenía más valor sus negocios, sus empresas. Y por eso fueron maldecidos. Y hoy Dios no quiere que nosotros seamos maldecidos tampoco, hermano. No nos quiere llamar Meroz. Él quiere que colaboremos así como colaboraron esas dos tribus con la causa de Cristo. Que vayamos y cumplamos con la misión. Y que le entreguemos todo a Él. A pesar de que seamos sus guerreros para honra y gloria de Él. Y que llevemos libertad a esas personas que están cautivas. El pecado de Meroz fue que no hicieron nada, hermanos. Eran religiosos. Eran israelitas, cantaban, daban diezmos, pero no hicieron nada cuando fueron llamados por Dios para dar la libertad al pueblo, hermanos. Hoy tú y yo estamos siendo llamados por Dios. Tenemos una misión. ¿Qué vale más para nosotros? ¿Nuestras propiedades? ¿Nuestros negocios? ¿O la causa de Cristo, hermanos? Dice Testimonios, tomo 5, página 76. Muchos de nuestros miembros son tibios. Ocupan la posición de Meroz, ni a favor ni en contra, ni fríos ni calientes. Oyen las palabras de Cristo, pero no las hacen. Si permanecen así, los rechazarán con repulsión. Muchos de los que han tenido gran luz, grandes oportunidades y todas las ventajas espirituales alaban a Dios y al mundo con el mismo aliento. Se postran delante de Dios y de Mamón. Se regocijan con los hijos de este mundo y pretenden recibir la bendición de los hijos de Dios. Desean que Jesús sea su Salvador, pero no están dispuestos a cargar su cruz ni a llevar su yugo. Quiera el Señor tener misericordia de ustedes, porque si siguen así por este camino, solo se podrá profetizar el mal contra ustedes. Testimonios, tomo 5, página 77, hermanos. Dios, si hay un pecado que aborrece, hermanos, más que cualquier otro pecado, y del cual nosotros, el pueblo de Él, somos culpables, es que no hagamos caso en un estado de emergencia, hermanos. Estamos en un estado de emergencia y Dios nos necesita. Somos los soldados de Cristo. Sacrifiquemos todo por la causa de Cristo. Vamos, cumplamos con la misión. Vamos a pregonar con fuerte voz de que se puede ser libre, de que se puede alcanzar salvación y vida eterna. Es tu deber, es mi deber. Hermanos, que no seamos como Meroz, que no seamos como esas 10 tribus que no quisieron ir en ayuda de Jehová, hermanos.
Hoy el Señor precisa de nosotros. Él quiere que trabajemos con Él en la salvación de las almas. ¿Estás tú dispuesta a acudir al llamado? ¿Qué es más importante para ti? Dice Testimonios, tomo 3, página 281. La indiferencia, una actitud neutral en medio de la crisis religiosa, Dios la considera un grave crimen, equivalente a la peor clase de hostilidad contra Él. Es un grave crimen, hermanos, estar nosotros sentados sin hacer nada mientras las personas están pereciendo, sin salvación. La peor hostilidad contra Dios es ser neutrales, hermano. No podemos permanecer neutrales. Es tiempo de que tú y yo nos paremos. Es tiempo de que tú y yo alistemos las armas de Cristo y vayamos y combatamos a Satanás. Podemos vencerlo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tú y yo somos soldados de la causa de Cristo. Dios precisa que nos vayamos a la batalla. No nos quedemos en casa sentados, hermanos. No cometamos el mismo pecado de Meroz. Dice Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 229. No es suficiente el simple hecho de profesar creer la verdad. Todos los soldados de la cruz de Cristo se obligan virtualmente a entrar en la cruzada contra el adversario de las almas, a condenar lo malo y a sostener la justicia. Pero el mensaje del testigo fiel revela el hecho de que nuestro pueblo está sumido en un terrible engaño que impone la necesidad de amonestarlo para que interrumpa su sueño espiritual y se levante a cumplir su misión con una acción decidida. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como lo es la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Mi hermano, hay que mantenernos firmes de parte de la verdad. Así se desplomen los cielos, así se caigan nuestros negocios, así se caigan nuestras casas. Es necesario que tú y yo salgamos a la batalla con el poder de Cristo. Venceremos, estaremos con Él en el cielo. Cuando nuestro Señor Jesús vino a esta tierra por primera vez, la iglesia estaba en un estado de apostasía. Él trató de hacer una reforma, un reavivamiento, pero hay nada más que se resista a la reforma y al reavivamiento que una iglesia que se cree que está bien, hermanos. Ellos creían que estaban bien, los fariseos pensaban que eran los mejores y por eso se resistieron al mensaje de Jesucristo. Al principio el Señor Jesús daba su mensaje a grandes multitudes, pero estas fueron disminuyendo hasta el punto de que finalmente solo lo colgaron a Él en la cruz. Y Él mismo advierte a sus discípulos y les dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. He venido a poner el hombre contra su padre, al hijo contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre, y los mayores enemigos del hombre serán los de su casa. Estas son palabras de nuestro Señor Jesús. Y agrega: el que ame más a su padre, a su madre, más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 10, 34 y 39. Sí, mis hermanos, nos es menester decidirnos por Cristo, hermanos, a pesar de las cosas que tengamos. Entreguemos todo al Señor Jesús. Entreguemos casa, propiedades, lo que sea, aquello que está impidiendo que vayamos a la batalla, aquello que nos está haciendo quedarnos sin hacer nada como Meroz. Hoy es
tiempo de que nos levantemos de este sueño funesto. Es tiempo de que vayamos al mundo y proclamemos la verdad. Jesús te está pidiendo, te está haciendo ese llamado. ¿Quieres ser como Meroz? ¿O quieres ser como aquellas 2 tribus que salieron a la batalla y salieron vencedoras? Porque su capitán era Jesucristo. Nosotros podemos salir a la batalla y podemos vencer, porque Cristo está con nosotros. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, mis hermanos. Hoy, el Señor Jesús está buscando un ejército de obreros que se despojen a sí mismos. No busca gente que se mantenga firme en su orgullo y en su arrogancia. No busca personas independientes como lo fue Lucifer, sino gente humilde, que no se considere muy importante y que esté dispuesta a lavar los pies de los demás. Busca gente que, como Jesús, busque agradar a otros, siempre que puedan hacerlo con conciencia limpia. Dios busca gente que puedan tener un espíritu de amor, gente paciente. Dios quiere un pueblo que no luche por sus propios derechos, sino que esté dispuesto a sufrir el mal antes de defenderse a sí mismo. Dios no busca gente insidiosa, criticona, con las que es muy difícil llevarse bien. Tampoco fanáticas. Busca gente que se mantenga firme de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos, hermanos. Gente activa en la causa de la justicia y que no permanezca al margen mientras las almas se pierden. Dios busca gente que esté dispuesta a sacrificar el ego, el honor y todo lo que tienen. ¿Para qué? Para poner en alto la bandera de la verdad. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a responder a este llamado? ¿Estás tú dispuesto a estar de parte del Señor, aunque se desplomen los cielos? ¿Estás dispuesto a decir: no quiero la maldición de Meroz? No quiero claudicar entre 2 pensamientos, ni a favor ni en contra, sino que quiero estar firme por el Señor, aunque se desplomen los cielos? Ah, mis hermanos, el pecado de Meroz fue no hacer nada. Y por eso fueron malditos por la palabra de Dios. Por eso fueron condenados. Porque aunque estaban en el pueblo de Dios, aunque cantaban, aunque daban diezmos, aunque predicaban, no quisieron hacer nada cuando se les llamó a la batalla. Porque para ellos era más importante todo lo que tenían, aún hasta sus familias. Hermanos, la causa de Cristo necesita hombres que lo entreguen todo a Él. Hombres que estén dispuestos aún hasta sufrir la muerte para poder llevar con el poder del Espíritu Santo liberación, salvación y vida eterna a todas esas personas que están pereciendo. Dios te necesita, Dios te está haciendo el llamado. Podemos entregarle todo a Él. Si se lo entregamos a Él, está la promesa de Él nos dará eso y 100 veces más. Vale la pena que sigamos a Cristo. Por favor, no acarreemos para nuestra vida la maldición de Meroz. Trabajemos para Cristo. Salgamos a la batalla. Venceremos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y en Él somos más que vencedores. ¿Estás tú? ¿Estoy yo dispuesto a aceptar el llamado de Dios? Hermanos, que así sea. Y que este llamado nos haga mejores soldados de la cruz para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, mis hermanos.